Yu-Gi-Oh! Es una enorme franquicia que cuenta con las diversas series que conocemos, películas, diversos videojuegos e incluso otros tipos de mercancía. Pero el día de hoy vamos a hablar de la desconocida temporada 0, así que sean bienvenidos, yo soy Naro y hoy hablaremos de Yu-Gi-Oh! Temporada 0. Bueno, la tan poca conocida temporada 0, por la cual la comunidad de Yu-Gi-Oh! La ha llamado a esta temporada de Yu-Gi-Oh! Prácticamente es desconocida en este lado de Latinoamérica, debido a que pues nunca salió en Japón, ya que Toei, quien fue quien animó esa versión de Yu-Gi-Oh!, no logró el éxito esperado que tuvo en esta cuestión del manga. Ya después sabremos lo que pasó con Yu-Gi-Oh! Y el éxito que tuvo Yu-Gi-Oh! Con el estudio Gallop y en este caso Konami. También hay que entender que en la primera temporada, bueno, en los primeros volúmenes del manga y lo que viene siendo la temporada 0, la verdad es que Yu-Gi-Oh! No era lo que conocemos hoy en día, que eran las cartas y todo se centraba en el duelo de monstruos, sino que era algo totalmente diferente, además de ser una temporada que era bastante más oscura, más sangrienta y con diversas escenas un tanto controversiales, que en su respectiva época pues sí, debieron causar un gran impacto y que hasta hoy en día pues la verdad no se veían bien. La verdad es que así es la cuestión. Así que el día de hoy vamos a analizar lo que viene siendo la temporada 0, saber qué tan buena fue y será analizando su trama, los personajes y los duelos. Así que dicho esto, empecemos con el video. Empecemos con lo que viene siendo la trama. Básicamente es la misma que todos conocemos. Nos cuenta el inicio de la historia tal cual como en el manga lo vimos. La cuestión de que Yugi construye el rompecabezas del milenio, se tiene un problema con Yonochi, con Honda, se pelean, Yonochi avienta el rompecabezas a la piscina y se arma toda la cuestión de la problemática. Ya después Yugi llega, salva el día gracias a que derrota al maleante del momento y ya. Eso vendría siendo el inicio de la historia de Yu-Gi-Oh! El inicio de la voluntad de un joven niño totalmente miedoso y tierno en búsqueda de poder superarse a sí mismo día con día. Básicamente eso es la trama de la historia. Claramente la temporada 0 logra adaptar muy bien, creo que los 2-3 primeros capítulos. Ya después se toma a la ligera toda esta cuestión y empieza a darnos como que capítulos en desorden, porque en sí Yu-Gi-Oh! En un inicio no tenía como tal la idea de los duelos de monstruos. Era más que nada diversas situaciones y problemáticas que al final el espíritu del rompecabezas del milenio resolvía mediante un juego de azar o etc. Básicamente eran así todos los capítulos y en la temporada 0 es lo que nos dan ese tipo de diversas situaciones y es por eso que podemos ver diversas cuestiones, diversos capítulos del manga un tanto revueltos en los capítulos del anime. Si no mal recuerdo son 26 capítulos del anime y es una temporada que sí se logra disfrutar pero que no logra captar en su 100% la idea principal que está en el manga. También en la historia empezamos a ver cómo Yugi y sus amigos empiezan a vivir diferentes experiencias relacionadas con los artículos del milenio o diversas situaciones que llevan a una situación complicada. Y en eso, pues es como lo dije, sale la entidad del rompecabezas del milenio a salvar el día. En sí la trama, pues sí, es lo primero de Yu-Gi-Oh! Es lo primero que se nos mostró del manga. Pero en cierta manera considero que Takahashi sí tomó una excelente elección al darle ese giro con el duelo de monstruos, porque cada capítulo, al ser lo mismo y la misma cuestión de que llega el espíritu del rompecabezas del milenio y resuelve la situación y la problemática, pues llega a cansar. Sí, cada uno de los juegos y situaciones y todo eso se siente genial, es divertido ver la estrategia y cómo ver al protagonista resolver este mismo juego que él mismo planteó, está interesante. Pero desafortunadamente llega a ser repetitivo y la verdad llega a cansar. Aún así, la animación a mi punto de vista para la época en la que salió está bastante decente. Siento que logran captar esa aura que en un inicio tenía el manga, que era un tanto oscura y extraña. Lo logran captar bastante bien y se logra como tal comunicar el arte un tanto extraño que tenía Takahashi en aquellos días para esta versión animada. Muy bien, con los personajes, pues la verdad, al ser los primeros capítulos no llegaríamos a ver una evolución tan grande como lo empezamos a ver
ya en el otro anime de Yu-Gi-Oh, donde vemos la evolución de Joy, un poquito lo de Tristán, un poquito lo de Tea, etc. Empezamos a ver eso, pero aquí en esta temporada la verdad es que los demás personajes no llegan a tener tanto protagonismo, no llegan a tener un desarrollo como tal, como se logra transmitir en el manga, porque en el manga sí siento que esa evolución y cambio de personajes va cambiando constantemente. El anime siento que no logran esa conexión como tal. También meten un personaje totalmente irrelevante en el plano estelar, que es este personaje, se lo voy a estar poniendo en pantalla porque no me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí, en cierta manera los personajes no llegan a cambiar tanto como uno lo espera. Yugi, al contrario, sí cambia, sí tiene una evolución muy buena y se nota ese cambio, esa madurez que empezó a adquirir Yugi. Cuestión que a mí me encantó ver, porque Yugi, la verdad es que aquí, en esta temporada, pese a que sí, se representa muy bien ese lado miedoso y apático que tenía Yugi, al acorde de cada uno de los capítulos que sucede en esta temporada, la verdad es que logra tener un cambio, logra tener mucha más madurez, demuestra su actitud y su enorme fuerza de voluntad que todos conocemos. También si nos vamos por otra cuestión de otros personajes, Kaiba, la verdad aquí Kaiba es mucho más maquiavélico y más, por así decirlo, no tramposo, sino que más extraño. No logro sentir el Kaiba como tal que me transmitió el manga y el que posteriormente empezamos a ver después. Mokuba aquí, este man sí está bien enfermo, es más bizarro en esta versión, prácticamente logra comunicar muy bien cómo se ve en el manga, pero sí es un tanto bastante extraño el gran cambio que tuvieron los personajes de Yu-Gi-Oh, de lo que fue en un inicio a lo que terminaron y que hoy en día conocemos como personajes que nos gustan mucho, pero que en un inicio eran totalmente bizarros y demasiado extraños. La verdad es que era algo totalmente diferente y muy curioso como el gran cambio de trama que le dio Takahashi, el giro que le dio la historia, nos trajo personajes que a mí en lo personal son mucho mejores y llegan a transmitir ese aspecto shonen y bastante genial de cada uno de esos personajes. Bueno, a ver, con los duelos. La verdad es que aquí como tal, duelos son contados, pero no de la manera en la que conocemos nosotros hoy en día, que tenemos, pues ya saben, el típico de 5 monstruos, 5 cartas, las zonas péndulo, deck, cementerio, campo, extra deck, etc. La verdad es que en ese momento no era así, era un tablero totalmente diferente. Pero antes de pasar a eso, cada una de las situaciones se resolvía mediante un juego, ya sea de azar, de habilidad, etc. Como lo de presionar el botón de tal reloj para que no te corte la mano la hacha esa que estaba pasando. Juegos los cuales prácticamente podrían ser bastante entretenidos de ver y no tan predecibles porque pues ya sabías que en sí Yugi iba a resolver la situación, ya que en sí Yugi era el que creaba los juegos porque él hacía lo que viene siendo los Yamino Games, los juegos del oscuro, y bueno, ya podías ver las reglas que él planteaba. En cierta manera podemos decir que las reglas que se establecieron en esos juegos eran bastante geniales y muy creativas, pero en cierta manera uno se iba a ir cansando poco a poco de cómo iban a hacer estos juegos y pues la verdad al ser bastante repetitivo esa cuestión, pues uno se cansaría de ver estos juegos. Ya luego ya tenemos lo que vienen siendo los duelos, que son creo que 2-3 duelos que hay en la temporada 0 y que la verdad pues no es lo que conocemos hoy en día, es un tablero totalmente diferente y un tipo de juego muy diferente a lo que conocemos. De hecho, este mismo tablero que voy a estar poniendo en pantalla es lo que se ve en el reino de los duelistas. Como tal, ellos pelean en una mesita con un tablero y eso era el duelo. Así fue el duelo contra Pegasus en el manga, con ese tablero pequeño. No como lo vimos en el anime, en este caso la otra versión del anime, la del 2004 con el estudio Gallop. Entonces, en cierta manera, podemos decir que los duelos que vimos en el reino de los duelistas que produjo Estudio Gallop se pueden justificar el hecho de que Yugi hacía trampas porque era la adaptación de cómo era el juego, porque en ese juego habían reglas específicas, situaciones muy específicas que te beneficiaban en cuestión de los puntos y etcétera. Era bastante extraño y no existía como tal un sistema el cual nosotros conociéramos, pero ya sabemos que después de eso ya tomó un giro totalmente diferente y se establecieron las reglas, etcétera. Pero así en un inicio los duelos eran así, en estas mesitas
con efectos totalmente rotos, con diferentes tipos de situaciones y circunstancias totalmente beneficiosas para el protagonista. Así que bueno, en cuestión de los duelos, era en verdad un tanto extraño ver los duelos en esta temporada, pero sí ver las diferentes situaciones y juegos que en lo personal eran bastante divertidos de ver, pero que como digo, llegan a cansar en un cierto punto y en cierta manera siento que la cuestión creativa, las ideas eran totalmente mucho más finitas que lo que vino siendo el juego de monstruos, como conocemos, y ya ven, lo que generó una gran franquicia. Y con esto podemos darnos cuenta que Takahashi sí hizo un enorme cambio en los duelos, y como digo, no me imagino cómo hubiera sido capaz de mantener el manga con este tipo de juegos, donde eran las nuevas situaciones que se presentaban en cada uno de los capítulos. Pero bueno, ya sabemos que ese cambio se hizo para bien y generó una franquicia de las mejores. En conclusión, la temporada 0, pese a que no es tan fiel el manga, me refiero porque hay veces que sientes que hay capítulos que están en otros, y si eres muy fanático del manga y te leíste todo el manga y ver la temporada 0 y notas que está algo extraño, es que pues hay algunas cuestiones de que hay capítulos envueltos en otros, etc. Pero aún así es bastante disfrutable, es una temporada que te muestra los principios de Yu-Gi-Oh! Si tú eres alguien que le gusta mucho Yu-Gi-Oh! Pero quieres ver cómo era en un inicio, cómo era la idea principal de lo que iba a ser Yu-Gi-Oh!, puedes verte esta temporada y totalmente disfrutarla. La verdad es que es bastante padre, vemos un Yu-Gi que es mucho más bizarro, extraño y totalmente loco, pero bastante entretenido de ver, aunque las mismas situaciones, les digo, claramente no están los mismos sellos que conocemos hoy en día, pero hacen bien su trabajo. Tiene un opening muy bueno, la verdad el opening sí está de 10, ahí sí le doy mi punto bueno a Toei por ese tremendo opening. Pero aún así, ver lo que Takahashi plasmó en los primeros capítulos del manga, en este caso los primeros volúmenes, y luego darle ese cambio hasta el día de hoy para hacer la franquicia enorme que es, y que espero que sea durante muchos años más. Y bueno, con esto llegamos al final del video. Porfa, comparte este video con tus amigos, con tus conocidos o a quien gustes. No olvides darle like y suscribirte, ya que apenas estoy comenzando y te lo voy a agradecer con mucho gusto. Comenta qué te pareció la temporada 0, si te interesa verla, si no conocías de ella, etc. Sabes que lo puedes comentar acá abajo en los comentarios. Y te agradezco tu tiempo de ver este video. Esto me inspira para poder seguir haciendo esto que tanto me encanta hacer. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.